Tenemos las 8 en punto en Noticias Caracol. Ahora es un gusto darles la bienvenida en esta noche de martes a Sala de Prensa. Vamos a estar hoy hablando aquí en vivo en todas nuestras plataformas digitales y leyendo sus comentarios sobre el siguiente tema: el estado de las reformas del gobierno. Muchas veces se han dado por muertas, se les han cantado o aplicado los santos óleos y reviven de una manera que para muchos es casi que milagrosa, pero en las últimas horas se han visto acciones que muchos califican de agilidad política del gobierno, de intentos de coalición casi que un año después de que el presidente Gustavo Petro la desarmara, porque entonces el gobierno confía en que aún puede prosperar en la apelación del hundimiento del archivo de la reforma a la salud. La reforma pensional inició hoy oficialmente su trámite en la plenaria del Senado, ya se está discutiendo la carne del proyecto, el articulado, y también la reforma a la educación es la que cuenta pues con las mieles del legislativo porque avanza con mayorías o más bien por unanimidad. Ha sido aprobada en la Cámara de Representantes y entró ahora a su trámite en el Senado de la República. Para analizar qué es lo que pasa y por qué el gobierno está logrando lo que muchos califican como voltear la torta, vamos a hablar esta noche en Sala de Prensa con Gabriel Cifuentes, que es analista político de aquí de la casa. Gabriel, un gusto como siempre tenerlo aquí en Sala de Prensa. María Camila, para usted, para Pedro, para toda la audiencia de Caracol, ahora un fuerte abrazo y feliz noche. Y ya lo mencionaba Gabriel, nuestro otro panelista, invitado especial como siempre, es don Pedro Viveros, analista político de Blue Radio y de aquí también de la casa. Pedro, bienvenido. María, un saludo a usted y a Gabriel y a todos los que nos ven. Pedro, quiero empezar con usted. ¿Sí se está volteando la torta para el gobierno en el legislativo? Pues María Camila, esta reforma pensional, que es donde se está, digamos, debatiendo en este momento, es lo más importante para el gobierno. Esta es una reforma que no venía tan mal, ¿sabe? Esta es una reforma que la ministra la había venido trabajando de una manera muy, digamos, muy prudente y muy consensuada. Y también déjeme decirle algo, ahí hay una figura que no han mencionado muchos, pero que creo que se mueve muy bien en el Parlamento, que es el presidente de Colpensiones, el doctor Jaime Duzán. Jaime Duzán es un político avesado, que ha armado varias coaliciones, es un hombre con mucha experiencia en el Parlamento y petrista, ha conformado esa línea, ayudó a las listas del pacto histórico en las elecciones al Congreso. Entonces, si usted me permite resumir ese consenso que venía trabajando la ministra muy callada y muy tranquila, creo que está rindiendo unos frutos, y también la operación que hace el doctor Jaime Duzán en el Parlamento, que se maneja muy bien por el tiempo que ha estado allá. Y también se confirma que el Partido Liberal es un partido de gobierno, a pesar de que el presidente César Gaviria haga unas críticas y en otras oportunidades haya votado de una forma diferente, pues se confirma que el Partido Liberal está con el presidente Petro, le está ayudando y le está colaborando. Ahora, viene lo más complejo, que es aprobar esos artículos, Camila, que no son los primeros que están comenzando a aprobar por este momento. Ese sería mi análisis de inicio, Camila. Pero Pedro, en ese sentido, y ya para ir con Gabriel, mire que usted me menciona a Jaime Duzán, a la ministra de Trabajo y el ministro de Interior, que si él es el que tiene que hacer esos acuerdos. Pues yo creo que al final son un equipo, pero yo trato de decirle como cuando uno ve el fútbol, pues hay unos que en determinadas fechas juegan mejor que otros. Creo que en este momento, en mi opinión, quienes se están moviendo mejor en esa reforma pensional son la ministra, que venía construyendo unos acuerdos, Jaime Duzán y pues por supuesto el ministro de Interior, pero creería yo que, digamos, los jugadores de la fecha de hoy son la ministra de Trabajo y el doctor Jaime Duzán, presidente de Colpensiones. Pero ahí mire, Gabriel, que entonces hay algo que no da en la ecuación en cuanto al ministro de Interior, porque si aplicamos lo que Pedro nos está diciendo, que es la capacidad de los ministros, de los integrantes del gabinete, en la reforma a la salud, pues teníamos diferente ministro de salud, pero sí, diferente ministro a la cabeza de la reforma, pero mismo ministro de Interior. ¿Será que el problema siempre ha sido entonces Luis Fernando Velasco? No, yo creo que Luis Fernando Velasco llegó en un momento en el cual la agenda legislativa estaba absolutamente bloqueada por el empecinamiento del gobierno
de quemar todos sus cartuchos con la reforma a la salud, de la cual supongo hablaremos más adelante para ver su futuro. Pero María Camila, yo creo que es innegable que el gobierno en esta semana se sumó dos victorias parciales con la aprobación de el articulado de la reforma estatutaria a la educación, que sin embargo, al ser una ley estatutaria, todavía tiene un largo trayecto en el Congreso y muy poco tiempo, y la reforma pensional que comprueba varias cosas. Primero, que era una reforma donde había mayores consensos, es decir, creo que desde todos los partidos han estado de acuerdo y han manifestado que es necesaria la reforma pensional, que es necesario darle un alivio a ese 75% de colombianos que no tienen una pensión, y reformar un poco también el modelo de acuerdo incluso con las mismas recomendaciones del Banco Mundial. Creo que la talanquera habían sido esas líneas rojas caprichosas, esas líneas rojas incomprensibles del gobierno, pero hoy el gobierno pudo de cierta manera, y la victoria, porque digo que es parcial, María Camila, porque votaron negativamente las dos ponencias de archivo de la oposición, y dejaron por fuera también la que en un principio podía ser el proyecto con más acompañamientos, que era la reforma alternativa propuesta por Marta Hurtado. Entonces, aquí lo que se ve no creo que sea tanto el ministro del Interior haciendo un gran trabajo, dado que él además fue uno de los que rompió o que contribuyó a romper la coalición haciendo uso de la práctica del lentejísmo, sino que es una reforma donde hay unos mayores consensos, y donde a mi juicio el gobierno hubiera podido comenzar por ahí su apuesta legislativa para tener unas mayores victorias. Pero concluyo señalando algo, María Camila, y es que esto también demuestra dos cosas. Primero, que hay una fractura al interior del Partido Liberal. César Gaviria incluso este domingo publicó una carta, o se publicó una entrevista donde criticaba absolutamente todos los aspectos de la reforma, pero la bancada en el Senado, que tendía a ser la bancada más próxima al presidente Gaviria, fue la que le dio el salvavidas al gobierno, y al poder acordar en 2.3 salarios el tope para la cotización en Colpensiones, prácticamente que el debate en el Senado va a estar zanjado y va a tener luz verde, y en la Cámara ni se diga. En la Cámara el gobierno tiene mayorías más cómodas de las que tiene en el Senado. Tenemos ya, Gabriel y Pedro, las 8 de la noche, 8 minutos. Estamos en vivo en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora, hablando del futuro, del caminado de las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Pedro, ¿qué será? ¿Qué fue lo que pasó? Gabriel ya lo venía contando un poco en estas últimas semanas a puerta cerrada entre el gobierno y congresistas del Partido Liberal, los 9 con los que se reunió, 6 la semana pasada, 9 liberales esta semana, y con los congresistas de la U, que negaron la ponencia de su compañera Norma Hurtado, la ponencia alternativa, como mencionaba Gabriel, y se sumaron entonces a la ponencia del gobierno. ¿Qué pasa a puerta cerrada? Todos en ese amor por el arte niegan la mermelada, pero pues aquí sabemos que la representación burocrática funciona, Pedro. Pero mire, María Camila, yo quiero decir lo siguiente: el presidente y su gobierno quedó medio groggy después de que se le cayó la reforma a la salud. Y en esos momentos, digamos, cuando los boxeadores quedan medio groggy, hay que tomar un segundo aire. Entonces yo creo que el gobierno respiró más tranquilo, tomó un segundo aire y comenzó a trabajar las cosas como debe trabajarse en política. Es decir, cuando uno intenta en política una tesis que uno quiere y ve que la va a perder, pues tiene que sentarse a negociar. Entonces yo creo que el gobierno tuvo que abrir las puertas a una negociación después, le repito, del golpe que lo dejó medio groggy de la reforma a la salud, y en ese momento comienzan a aparecer personas de ambos lados para tratar de conciliar. El Partido Liberal tenía unas líneas que no quería atravesar, el gobierno cedió en ello, y ahora se enfrentan pues a pasar esta reforma después de esa negociación. Yo no creo que un partido como el Liberal, que se declaró de gobierno, se vea mal que reciba cuotas burocráticas. Lo malo es que no lo diga, porque más adelante, cuando comiencen a aparecer esos nombres, le va a costar más al partido porque lo negó en un principio.
díganlo abiertamente. Si van a votar una reforma del gobierno y dijeron que eran de gobierno, pues sosténganlo abiertamente, no tienen ningún problema. Aquí hubo representantes del Partido Conservador, hay del Partido Conservador, en un momento un ministro del Partido Conservador y lo dijeron abiertamente. A mí me parece que lo malo de eso es no decirlo, porque más adelante le va a costar, porque lo vamos a descubrir o alguien sale con una interpretación y queda todo eso en evidencia. Ojo, ojalá que en esa votación que se viene, el gobierno cumpla esos acuerdos que suponemos llegaron en la Casa de Nariño el día de ayer y se cumplan, que digamos que el gobierno le cumpla al Partido Liberal al no pasar esas líneas rojas. Y lo digo por qué, Camila, porque el ministro Velasco hace un momento, hace unas horas, dijo que ellos de todas maneras en el Congreso, allá dentro en el Senado, no iban a pensar solamente en dejar los 2.3 como el máximo tope para esas pensiones, que de pronto podía ser más. Eso yo se lo vi al ministro Velasco. Entonces, si no le comienza a cumplir al Partido Liberal dentro de la votación, puede coger otro camino este proyecto de ley en el Parlamento colombiano, María Camila. Sí, Gabriel, en ese sentido, ¿qué tan conveniente? Todos sabemos que es normal la representación burocrática o la representación en el Ejecutivo por parte de los partidos políticos. Eso pues ha sido la manera en la que muchos gobiernos tienen gobernabilidad y sacan adelante sus propuestas. Pero ¿qué tan conveniente es con una actitud del gobierno como la que menciona Pedro, que no solamente fue muy rígida en la reforma a la salud, sino que les dice a puerta cerrada que está dispuesto a bajar el umbral de cotización a Colpensiones a los 2,3 millones de pesos? Les dijo incluso que a los dos salarios mínimos, perdón, a los 2 salarios mínimos. Y hoy la ministra también lo dijo, Pedro, en cámaras aquí en Noticias Caracol, que ellos van a insistir en los 3 salarios mínimos. Entonces, ¿qué sentido tiene, Gabriel? Son dos temas, María Camila. El tema de la mermelada, de la mal llamada mermelada, como la bautizó Juan Carlos Echeverry hace ya bastantes años, y que antecede un poquito todo ese debate que existía de las cuotas parlamentarias o auxilios parlamentarios, y lo que se ha venido presentando es cada vez mayor opacidad en vez de mayor transparencia. Yo coincido plenamente con Pedro. Si un partido es de gobierno, un partido tiene que tener representación, pero el canje clientelista burocrático debajo de la mesa, ese tema del computador de Palacio que genera tanto rechazo y tanta opacidad, porque es la negociación a puerta cerrada, creo que no solo le hace daño a este gobierno, sino a la democracia, y desdibuja mucho lo que deberían ser las posiciones de los partidos marcadas más por posiciones ideológicas o por la defensa de las ideas. Eso es un tema. El segundo tema es que ese acuerdo de 2.3 salarios, que además a mi juicio es una pantomima, porque simplemente el punto medio entre el salario y medio que planteaba el Partido Liberal y los 3 salarios que planteaban los partidos de gobierno. Es una cifra, además, yo no sé, fiscalmente debe tener alguna relevancia, pero políticamente parece irrisoria. Y por supuesto, María Camila, que lo que se aprobó fue el proyecto de ponencia, no se aprobó la ley, no se aprobó el articulado, y en el marco del debate que todavía está pendiente, que le hacen falta 3 vueltas, que es un debate muy álgido y en muy poco tiempo todo puede pasar. Coincido también con Pedro, María Camila, que si el gobierno, que parece haber llegado en un tono un poco más conciliador del que tenía la misma ponente Marta Peralta, de no bajarse los 3 salarios, no cumple por lo menos con ese irrisorio reducción a 2.3 salarios, es posible que pierda los votos del Partido Liberal. No sé el partido de la U cómo estará pensando, cómo estará jugando sus cartas. Sin embargo, María Camila, quiero dejar 2 reflexiones muy rápidas sobre la mesa, y son las siguientes. La primera es que si el Partido Liberal se mantiene en esa posición a puertas de lo que va a ser un Congreso liberal que se ha pospuesto durante más de 2 años y donde se sabe que hay una puja entre Velasco y Gaviria, lo natural sería que el expresidente César Gaviria tuviera que salir de la presidencia o de la dirección del Partido Liberal. Aquí hay un tema que se va a desarrollar en las próximas semanas. Lo segundo que es importante señalar es que, al margen o no de la mermelada, esta posición que ha asumido el Partido Liberal y de la U
consciente o inconscientemente, le va a hacer un gran bien al país. ¿Por qué razón? Porque con esto se comienza a derrumbar ese cuento de que se necesita una constituyente porque el Congreso no le está marchando a las reformas del gobierno y al mandato popular, como lo denomina el presidente Gustavo Petro. Así que si el Congreso de la mano con una actitud aparentemente conciliadora del gobierno, comienza a tramitar una serie de propuestas, de proyectos, de acuerdo con la sana discusión y el debate que se dé en el Congreso, se debería también disipar la absurda idea de avanzar en una constituyente como la ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Tenemos ya las 8 de la noche, 15 minutos en sala de prensa y tenemos varios comentarios a esta hora, precisamente sobre el trámite de las reformas. Por ejemplo, de Manolo, también de Margarita Rosso, que considera inconveniente la reforma pensional, de Luis Gonzaga. Agradecemos a todos su sintonía con sala de prensa de Caracol Ahora hasta ahora. Pedro, hablaba Gabriel entonces de lo que tiene que ver con una mezcla, una radiografía que suma entonces una actitud conciliadora del gobierno con posible representación en el Ejecutivo. Pero si nos vamos entonces al partido, por ejemplo, de la U y el Partido Liberal, que tienen supuestos inamovibles, ¿será que si el gobierno, por ejemplo, sube el umbral de cotización a Colpensiones en el proyecto a los 3 salarios mínimos, será que el partido, con la actitud que vemos, se mantendría en esa posición de apoyo a la reforma porque también estaría la representación por debajo? ¿O usted cree que el gobierno está en un momento de tensiones tales después de la reforma a la salud en la que pues la palabra cuenta y se le caerían esos acuerdos? Mire, María Camila, César Gaviria fue el impulsor de muchos temas en su momento cuando era presidente. Incluso quien más le ayudó, mire la vida cómo es de curiosa, el senador que más le ayudó a Gaviria en el Parlamento para pasar la Ley 100 y la transformación del sistema de salud y pensional fue Álvaro Uribe Vélez, que en esa época era liberal. Como aquí todo el mundo muta, cambia y se vuelve de otros colores, cuando Álvaro Uribe era liberal, le ayudó mucho a César Gaviria en esos proyectos en el Parlamento colombiano. Y desde ese momento a hoy, pues ha venido, digamos, desgastándose lo que César Gaviria planteó en su momento como ocurre en todas partes. Cualquier política pública de una época después de 40 años, pues tiene que o desgastarse o hay cambios, en fin. Y a mí me parece que este proyecto de reforma pensional tenía mucho más ambiente dentro del Parlamento y dentro de la sociedad colombiana que la reforma a la salud o que la reforma laboral. Entonces, mirando ese aspecto, creo yo, Camila, que tiene mucho más, digamos, espacio para una negociación de lado a lado. Nunca un gobierno puede pretender sacar todo dentro del Parlamento, le toca ceder, pero si en esa votación incumplen los acuerdos, como ocurre en todas partes, pues cualquier reacción puede tomar la otra tendencia que le ayudó a pasar y aprobar la ponencia del gobierno. Creo yo que ahí es donde tiene que existir unos seguros muy importantes dentro de la negociación para que eso se cumpla de parte y parte. Porque también el gobierno corre el riesgo de que no voten el 2.3 que acordaron y que de pronto haya unas ovejas. ¿Cómo qué seguros? Perdón, no lo hagan. ¿Cómo qué seguros podrían acordarse ahí para que parte y parte cumplan? Pues mire, María Camila, yo en ese tipo de negociaciones, como no asisto y no estoy allá involucrado, creo yo que hay unos señores de ambos lados que tienen la necesidad de, digamos, de definir al momento de la votación cómo se va a hacer y de qué manera se va a hacer, que son, digamos, las personas que escogen cada uno. Yo creo que hay un señor Chacón, que es senador por Norte de Santander, o senador de Oriente Norte de Santander, que fue como el vocero cuando salió del Palacio de Nariño. Me imagino yo que el ministro también será una persona ahí que tendrá alguna, digamos, capacidad de sentarse a conciliar entre los bandos, y también lo que nos vamos a dar en un tiempo cuenta a todos los colombianos cuál fue la negociación burocrática que hubo en este episodio, porque a mí no me cabe la menor duda que hubo una negociación, pues como ocurre en todas partes del mundo, en la política, en la democracia. Lo que pasa es que para desventura de los que hicieron la negociación, los colombianos nos vamos a dar cuenta no por donde debería ser, y es que las partes dijeran abiertamente, en este caso el Partido Liberal acuerda con el gobierno esto, y para eso nosotros vamos a encargarlo
para que sea responsable político de tal dependencia del Estado colombiano. Como eso no va a ocurrir, en un programa suyo que hagamos más adelante, vamos a darnos cuenta cuál fue el seguro para el Partido Liberal y para la U para que pudiera estar dentro de esta votación. Le repito, si se da como lo acordaron ayer en la Casa de Nariño. Sí, Pedro, yo le pregunto, ¿qué seguros podría haber? Yo sé que no conocemos lo que pasa a puertas cerradas, sino más, Gabriel, por el tema de pues tener la certeza de que la palabra se cumple y que no terminemos en escenarios que hemos visto en muchos debates de proyectos de gobiernos anteriores en Colombia, que es que igual, aunque no se cumple la palabra, terminan beneficiados solo los políticos, es decir, unos con sus cargos en el Ejecutivo y pues el gobierno con los votos que necesitaba. Gabriel. Pues una cosa, María Camila, es que se le dé la cartera X al Partido Liberal o a una ficha del Partido Liberal. Otra cosa muy distinta, donde no hay control y donde, repito, hay mucha opacidad, es la negociación que se hace en el computador de Palacio, donde uno no sabe las distribuciones presupuestales, el número de corbatas que se puedan distribuir, las fichas de cada uno de los congresistas en entidades y demás. Que ese es el clientelismo, digamos, más burdo y la ficha de negociación oculta que nunca se llega a conocer. Sin embargo, María Camila, quiero resaltar algo y es que la votación de hoy fue 49, es decir, ni siquiera llegando a la mayoría absoluta del Senado contra 33, una diferencia de 16 votos donde el Partido Liberal pone 13. Si en el Senado, digamos, y en el trámite del debate en el Senado se llega a cambiar esos acuerdos sobre el umbral, por ejemplo, de las cotizaciones, es muy posible que el Partido Liberal se vea en la obligación de echarse para atrás en el apoyo y pueda comprometer incluso la viabilidad del proyecto. Pero el riesgo no está ahí, porque seguramente el gobierno va a tratar de mantener ese acuerdo durante el debate en el Senado. El problema es cuando llegue a la Cámara de Representantes, donde las mayorías del gobierno están más acentuadas y donde perfectamente en el trámite se pueda cambiar ese umbral y en el marco de una conciliación, al terminar el proyecto, no queden los 2.3 o 2 salarios, sino los 3 inicialmente que había solicitado el gobierno. Esa clase de jugadas, por así decirlo, me parece que todavía están pendientes de desarrollarse en el marco del trámite de una ley que, sin embargo, y a pesar de ser un proyecto que tiene mayores consensos respecto de otros, no deja de estar y no deja de ser ajeno a muchas polémicas, muchos debates, y donde la oposición aparentemente hasta ahora no ha podido y no ha logrado ser efectiva para bloquear el proyecto. Gabriel, Pedro, estamos llegando ya a las 8:23. El tiempo es implacable en sala de prensa al final de esta emisión y quiero preguntarles para el cierre a los dos lo siguiente. Pedro, arranco con usted. ¿Será que con este ánimo más conciliador que el gobierno ha tenido con su gabinete en los últimos días, la apelación de la reforma a la salud en la plenaria podría correr la misma suerte de la ponencia de la reforma pensional y así terminar en lo que mencionaba Gabriel, y es en quitarle fuerza, restarle fuerza a la propuesta de constituyente del presidente Gustavo Petro, porque el legislativo le estarían dando en sus reformas, Pedro? Pues a mí, María Camila, lo que más me preocupa de esa idea que sacaron es que, hombre, es la primera vez que alguien puede utilizar esa figura de salvar un proyecto por medio de una comisión que se crea accidental, que esa comisión la presente nuevamente a la plenaria vote, se devuelva a otra comisión diferente a la comisión donde estuvo tramitándose ese proyecto. Yo creo que el peligro de eso, en mi opinión, es que quede como una huella y eso se sigue repitiendo de manera permanente de aquí en adelante, porque en el Parlamento como en la sociedad, cuando una cosa se usa una vez, eso es muy difícil que después se vuelva a dejar de utilizar. A mí me llama la atención que lleguen a utilizar eso es pensando en el futuro de los parlamentos. Y lo otro, hombre, es que el Parlamento tiene que tener un juicio, tiene que tener juicio al momento de tomar sus decisiones. Y si se tomó la decisión que se tomó, pues hay unos ganadores y unos perdedores y les toca a los ganadores pues ver cómo más adelante evitan que sean vencidos en la votación en el Parlamento. Y los que perdieron tienen que reformular y recoger lo que quedó de la vajilla, que les rompió. Pero si van a utilizar ese mecanismo que yo no había visto en la democracia colombiana en el Parlamento que se usara,
Yo no sé si ellos estén, digamos, con el riesgo histórico de someter esa figura para que aquí en adelante todo el mundo que pierde en una comisión y se le caiga un proyecto, intente revivirlo en una plenaria para hacer este tipo, digamos, de acciones que están contempladas en la ley quinta, pero creo yo que no es conveniente para el país hacia futuro y para el Parlamento tampoco, María Camila. Gabriel, su conclusión. Vea, María Camila, para que pueda prosperar la idea de la constituyente y además una constituyente material y no formal, es decir, no la que pasaría por el Congreso de acuerdo con el artículo 376, el presidente necesariamente necesita encontrar un némesis, un enemigo. A mí me parece que esta jugarreta de la reforma a la salud y de la apelación, que es una figura además atípica, y que podría generar, como bien dice Pedro, unos precedentes nefastos, no hace sino sumarle más argumentos al gobierno porque muy probablemente así de 100 artículos bajen a 15, así entren en un tono conciliatorio por simples trámites legislativos y tiempos de lo que le queda a esta legislatura. Esa reforma tiene muy poquitas posibilidades de pasar. Pero si esta reforma no pasa, si hay una pérdida y si se pierde ese pulso político en el Senado, si se pierde el pulso político en el Congreso por la falta de tiempo, el presidente va a tener la excusa perfecta para decir, primero, que el Congreso no está funcionando y que se necesita una constituyente para salvar un sistema de salud que está colapsado, incluso pudiendo decretar un estado de emergencia. Y segundo, con esa jugarreta y con el rechazo del Congreso, puede justificar plenamente esos 9 decretos que se vienen, que todavía no conocemos su contenido, pero que pretenden aplicar por la puerta de atrás con un fuerte control por parte del Ejecutivo la reforma a la salud. Eso es lo que a mí en el fondo me preocupa y creo que es lo que está en el fondo de esta discusión, más allá de si se vota positivo o negativamente el concepto de la comisión creada para analizar la apelación de la decisión de la Comisión Séptima del Senado. Pues bueno, hasta ahora tenemos reporte, Gabriel y Pedro, de que se levantó ya la plenaria del Senado. Se aprueban 4 artículos más de la reforma que establecen, por ejemplo, en la creación del Fondo Solidario, donde estará la plata que se girará a los adultos mayores que no alcancen a los requisitos para obtener una pensión, que era una de las banderas de esta iniciativa que defendía el presidente Gustavo Petro cuando se la querían hundir con la ponencia de archivo. Estaremos entonces muy atentos al trámite de esta iniciativa. Pedro, Gabriel, gracias por acompañarnos. Chao, un saludo a los dos y a los televidentes. Abrazo a los dos y a las 8:27. También les damos las gracias a ustedes, nuestros usuarios, por los comentarios en esta emisión de Sala de Prensa. Quédense conectados, ya llega Signo Pesos con nuestro editor económico Jerry González. Feliz noche.